Bienvenidos amigos a un nuevo Facebook Live acá en la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Mi nombre es David Peñuela y hoy te voy a compartir una información muy valiosa en relación con la reforma que ha tenido el CEPACA a través de la Ley 2080, que entró en vigencia, si no estoy mal, el 25 o 26 de enero de este año. Es muy reciente, pero bueno, ha traído bastantes novedades y justamente una de ellas es las que vamos a abordar en este momento. Específicamente vamos a hablar sobre la notificación y sobre el tema de los traslados. Es decir, ha cambiado el asunto del término de traslado para efectos de contestar la demanda en contencioso administrativo. Esa es la pregunta que vamos a despejar justamente a lo largo de este Facebook Live, para lo cual tengo que retomar una historia que yo había contado allá en su momento cuando estábamos hablando de la vigencia del decreto 806. Porque por si fuera poco, nosotros los administrativistas, los que digamos, litigamos en contencioso administrativo, hemos tenido en este último año, hemos tenido básicamente 3 leyes que han traído pues distintas formas de aplicar el asunto de las notificaciones. En principio, el CEPACA, Ley 1437 del 2011, que entró en vigencia en el 2012, con sus modificaciones, pero al fin y al cabo sin la modificación del decreto 806. Entonces, en esa medida justamente teníamos el CEPACA sin la reforma y con base en ese CEPACA sin reforma no, sin la existencia del decreto 806, pues teníamos unas reglas propias para la notificación de demandas y para la contestación de demandas, sobre todo para el traslado de la demanda. Luego llegó el decreto 806, el decreto 806 del 2020, que desde mitad del año pasado pues ha traído bastantes novedades y tuvimos un periodo desde la vigencia del decreto 806 hasta el día anterior a la vigencia de la ley 2080, tuvimos un periodo en el que el decreto 806 trajo sus novedades, ¿cierto? Trajo sus novedades y entonces ahí estamos hablando de un segundo periodo en el que los administrativistas nos tuvimos que pues ajustar a todo el tema. Pero luego llegó un tercer periodo, que es en el que estamos en este momento por cuenta de la ley 2080, que trajo consigo ya, digamos, incluyó cierta normatividad que estaba de forma temporal en el decreto 806 y la incluyó de forma permanente. Y justamente hablando de esa tripartición de normas es de lo que me voy a encargar ahorita específicamente para lo que tiene que ver en la notificación y traslado de la demanda. Hablando de eso, pues tendré que contar una pequeña historia para abordar el primer punto del CEPACA, es decir, el CEPACA en su primera versión sin la existencia del decreto 806, pues tiene una razón de ser en relación con la contestación de la demanda. Y entonces, para eso nos tendríamos que ir al artículo 172 del CEPACA no reformado, que básicamente nos decía lo siguiente: traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas tengan interés directo en el resultado del proceso por el término de 30 días. Es decir, esto básicamente nos está diciendo el traslado para contestar la demanda es de 30 días. Sin embargo, nos establece una condición para efectos de determinar cuándo comienzan a correr esos 30 días. Y es que nos dice el plazo comenzará a correr a partir de lo dispuesto en el artículo 199. Y el artículo 199 nos trae un término adicional de los 30 días, consistente en 25 días. Con lo cual, antes de que existiera el decreto 806, teníamos que primero se presentaba el término del artículo 199 consistente en 25 días y luego sí se generaba y comenzaba a correr el término de 30 días. Con lo cual en la práctica las entidades del Estado tenían básicamente 4 meses y medio o algo así por el estilo para contestar la demanda. La razón es, ¿y por qué tanto tiempo? Porque de acuerdo al decreto 01 del 84, que era el anterior Código Contencioso Administrativo, solo se tenía 10 días. Y en esos 10 días, pues se trataba de un término muy corto para contestar demandas que son muy complejas como son las demandas del Estado. Razón por la cual en la ley 1437 se decidió ampliar el término. Ampliar el término no solo a 30 días, sino con 25 días más. Sin embargo, si uno se va al artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo anterior, CEPACA sin reforma, para que entendamos, si uno se va al CEPACA sin reforma, pues uno llega al artículo 199 y el artículo 199 le decía a uno que además de los 30 días,
las entidades del Estado tenían 25 días más hábiles, adicionales a los 30, para que, ojo, uno, en ese evento decía, en este evento las copias y la demanda de sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado y el traslado de los términos que conceda el auto solo comenzarán a correr a partir de los 25 días. Entonces, primera finalidad, en esos primeros 25 días la entidad podía ir directamente, personalmente, bueno, la entidad no, el apoderado directamente para, como quedaban las copias de la demanda y de sus anexos en Secretaría, la pudiera reclamar, porque a él por correo electrónico solo le notificaban el auto admisorio de la demanda y le mandaban la demanda pero sin sus anexos, razón por la cual le tocaba al abogado o a la abogada ir hasta allá y justamente pues revisar todo el tema y retirar las copias. Pero también debía decir el segundo, digamos la segunda finalidad de esos 25 días, es decir, lo segundo que tenía que pasar durante esos 25 días es que por parte del despacho debía remitirse de manera inmediata y a través de servicio postal copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, de lo cual pues el demandado ya tenía copia de la demanda, pero no de sus anexos. Entonces, cuando uno comienza a entender, cuando uno comienza a leer ese artículo, sinceramente uno queda como con un sinsabor, porque uno realmente no entiende. Uno dice, bueno, pues un momentico. O sea, a este man le enviaron la demanda, a este man le enviaron la notificación, el auto admisorio que se lo notificaron. ¿Por qué no le envían los anexos de una vez? No, que es que dan 25 días para ir a recogerlos. Ah, ok, los voy a recoger. Pero además de todo, entonces se le tiene que enviar copia física durante esos 25 días al demandado por parte del despacho, nuevamente enviándole el auto admisorio de la demanda y de sus anexos. Entonces, realmente cuando uno lee el artículo queda como groggy porque uno no entiende la verdadera finalidad del artículo, porque realmente es como ilógico, ¿cierto? Pues si en un correo me va a enviar la demanda y el auto admisorio, pues envíeme los anexos de una vez. Como eso quedó así, realmente la gente no entendía por qué eso quedó así, pero el caso es que quedó así. Pero te digo rápidamente por qué quedó así. Quedó así simplemente porque se le quería dar más tiempo al Estado para que contestara las demandas. No era más y no es más. ¿Listo? Es decir, la verdadera razón por la cual esos 25 días existían es porque el legislador le quiso dar, además de los 30 días, otros 25 días adicionales para que contara con 4 meses y medio en la práctica. Esa es la razón. Lo que pasa es que trajeron unas justificaciones artificiales que las incluyeron en el artículo 199. Listo. Con esto acabo la explicación del primer periodo. Primer periodo en la que no había decreto 806 y no había reforma de la ley 2080. Luego nos venimos al segundo periodo establecido por el decreto 806 del 2020. Ese decreto 806 pues evidentemente ya traía unos cambios significativos, sobre todo en términos de traslado. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tú para presentar una demanda y que la demanda sea admitida, inclusive en contencioso administrativo, tienes que enviar de forma previa a los demandados copia de la demanda y de sus anexos, para que luego cuando tú radiques la demanda sea admitida, porque esa gestión previa de envío al demandado es una condición de admisión de la demanda, un requisito. ¿Listo? Entonces, claro, durante la vigencia del decreto 806, en lo contencioso administrativo, no estoy diciendo que hoy en día el decreto 806 no esté vigente en general para las otras ramas, ojo. Yo lo que estoy queriendo decir es que en general para el decreto, para lo contencioso administrativo, el decreto 806 en lo que ha sido regulado específicamente por la ley 2080 ya no tiene efectos. Devolvámonos entonces, les decía, en el decreto 806 pues implicaba que tú tenías que enviar la demanda para que en contencioso administrativo te la admitiera. La pregunta era, venga, y entonces si eso era así, los fines artificiales del decreto del artículo 199 del CEPACA, ¿qué pasa? ¿Sigue existiendo o no sigue existiendo? Dicho en otros términos, la pregunta era, ese artículo 6 del decreto 806 modificó lo establecido en el artículo 199 del CEPACA en relación con los 25 días. ¿Desaparecen o no desaparecen? Yo era de las personas que decían, y siempre lo consideré así, que sí, que desaparecían. Porque si nos quedamos realmente con la intención que el legislador plasmó en el artículo, pues definitivamente resulta innecesario esos fines, en tanto, pues desde ya,
Por un lado, la demanda se envía previamente con sus anexos, con lo cual la entidad no tendrá que ir personalmente al otro lado. Y segundo, los tienen digital. Entonces no tiene que ir a ningún lado porque por todo lado va a tener la demanda y sus copias. Sin embargo, por allá un consejero de Estado que se llama Martín Bermúdez, pues él decía en varias ponencias que para él los 25 días seguían vigentes. Nunca dijo por qué, pero que seguían vigentes, que lo mejor no era alterar el término de 25 días, sino que durante la vigencia del decreto 806 seguir dándole los 25 días adicionales a los 30 días. Sin embargo, llegó la cereza en el pastel, la ley 2080, y estableció a través de su reforma un nuevo contenido del artículo 199 y abolió los 25 días, con lo cual hoy en día para contestar una demanda en contencioso administrativo no tienes 30 días más 25 días, o más bien, para ser más exacto, 25 días más 30 días, porque los 30 días de los que te hablé al principio del Facebook Live, que consisten en el traslado de la demanda, artículo 172, solo corrían cuando se vencían los 25 días. Es decir, al día 26 de esos 25 comenzaba a correr el primer día de los 30 días. La pregunta es, ¿y hoy cómo funciona? Te lo dije hace un momento y te repito nuevamente. Hoy los 25 días del artículo anterior 199 del CEPACA desaparecen. Ya no existen 25 días para ir físicamente a retirar la demanda y de sus anexos, porque además todo es virtual y en tanto eso, pues desaparecieron esos 25 días. ¿Cuál es el término hoy entonces para contestar las demandas en contencioso administrativo? 30 días. ¿Hábiles o calendario? Hábiles, ¿listo? Entonces, en conclusión, pasamos de tener 55 días hábiles para contestar demandas a tener 30 días por cuenta de la ley 2080, ¿listo? Básicamente esa es la reforma en materia de contestación de la demanda, con lo cual el artículo 172 también quedó reformado y quedó reformado en la medida en que el término de 30 días ya no se contará a partir, pues no se comenzará a contar a partir del término de los 25 días o de la finalización de los 25 días establecidos en el 199, sino pues apenas se notifique el auto admisorio de la demanda. Para ser más precisos, apenas se tenga acuse de recibido del recepcionador de que la demanda, el auto admisorio de la demanda se notificó. Y luego de eso, pues pasados 2 días comenzarán a correr los términos para contestar la demanda. ¿Listo? Mi gente, esto era todo lo que quería compartirles en este Facebook Live. Quiero hacerles una tremenda invitación. A raíz de justamente esta avalancha de reformas traída por la ley 2080 en el CEPACA y que evidentemente a nosotros no nos dieron ningún término para poder ajustarnos, un término de transición, tal vez que dijeran que la ley 2080 entraba en vigencia tal vez en un año, así como sucedió con el CEPACA, ley 1437, que es del 2011 pero que entró en vigencia en el 2012. A pesar de que no nos dieron, o más bien, por cuenta de que no nos dieron ese término para poder prepararnos y que haya habido un periodo de transición, pues nos tocó así al rompe de una acostumbrarnos a las nuevas reformas del CEPACA. Y justamente gracias a esto es que el 10 de abril de este año, es un sábado, voy a dictar un entrenamiento de actualización de los puntos más importantes que la ley 2080 ha traído. La inversión, 150.000 pesos. Es así de sencillo, vamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el que te voy a compartir toda la reforma, así como hice hoy, en el que te dije el antes, el durante y el después. Pues voy a hacer básicamente lo mismo. Te voy a explicar cómo funcionaba antes, cómo funcionaba durante el decreto 806 y cómo funciona en este momento. Si te interesa, si quieres asistir, si te quieres capacitar, si no quieres que la reforma te coja pues con los pantalones abajo y que en algún momento resultes desactualizado y que eso se vea reflejado en los resultados de tu litigio, pues te espero. Básicamente lo que tienes que hacer, ¿cómo te inscribes? Mira, te inscribes subiendo cuando salgas del video. A la parte superior de la fanpage vas a encontrar un botón de WhatsApp. Ahí nos vas a escribir y dices, quiero separar mi plaza, quiero separar mi cupo para este tremendo entrenamiento. Como te digo, lo voy a dictar yo, va de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es certificado, vamos a certificar el entrenamiento en el que vamos a compartir las herramientas más importantes que ha traído la ley 2080. Termino diciéndote lo siguiente.
¿Cuántos de ustedes han tenido profesores de procesal administrativo y procesal en general que lo que hacen es ir y repetir las reformas y leer lo que está en el código? ¿Cierto? Yo también los he tenido. Yo también los he tenido. Y como también los he tenido y me he sentido estafado, ultrajado cuando me dictan procesal o me dictaban procesal leyéndome el código, creyendo que yo no sabía leer, pues justamente traemos un entrenamiento en el que yo no vengo a leer el código. Vengo a analizar la reforma del código, ¿listo? Vengo a analizar la reforma del código para decirte, como te decía, el antes, el durante del decreto 806 y después, es decir, la ley 2080. En la práctica, no a leer, a analizar, a criticar y a opinar, no a leer. Así que si te interesa, muy bienvenido, ya te dije, ve a la parte superior, te metes al link o al banner donde dice, o al logo donde dice WhatsApp y nos escribes, oiga, quiero separar mi cupo, puedes pagar por Baloto, por Efecti, en efectivo, por PSE, por tarjeta de crédito. Es un entrenamiento inigualable, así de sencillo. He estado en otros entrenamientos de actualización y sin duda te digo que lo que vas a ver el 10 de abril es tremendo. Mi gente, mil y mil gracias. Nos vemos, yo creo que ya la otra semana en otro Facebook Live. Mil gracias por estar conectado. Mi nombre es David Peñuela. Chao.